presencialmente. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que están presentes, porque tú inquietaste sus corazones para poder estar en esta mañana, en este lugar, para poder apoyar, Señor, a este ministerio. Sabemos, Padre, que ha nacido en tu corazón y hoy queremos dar un nuevo comienzo, Señor. Hoy queremos dar un paso de fe, Señor, creyendo que tú vas a hacer la obra, Señor, que la obra está en tus manos y que tú tienes el control, Señor. Ayúdanos a poder creer, a poder poner nuestra confianza en ti. Pon tu mano de sanidad, Señor, en aquellos que están enfermos. Ayuda, Señor, a aquellos que están pasando dificultades, pero sobre todo, Señor, que podamos tener corazones agradecidos en medio de esta pandemia, en medio de este año difícil que ha pasado y que ahora estamos empezando de la misma forma, Señor, pero tú nos has guardado y tú has provisto para cada mesa y tú has provisto, Señor, trabajo y tú has provisto provisión que no ha faltado y que ha abundado, Señor. Síguete manifestando en nuestras vidas y pon, Señor, un corazón agradecido en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Sí. Nuevamente, bienvenidos. Qué bueno verles a cada uno de ustedes. Les quiero comentar que algunas familias, pues algunos familiares se les han enfermado. Entonces les ruego por favor sus oraciones, pero qué bueno poderles ver a cada uno de ustedes, qué bueno que hicieron el esfuerzo, me alegro poderles ver. Quiero que por favor me acompañen, que nos pongamos de pie y me puedan acompañar al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 19 y 20. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 es conocido como el Sermón del Monte. Fue un mensaje que dio nuestro Señor Jesucristo y es el tema general que estamos viendo, el Sermón del Monte. Así que vamos a ver el versículo 19 y 20. Y la palabra de Dios dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Este mensaje lo he titulado Guardar y enseñar los mandamientos. Ya hemos visto en nuestros servicios en línea, ya hemos visto las bienaventuranzas. Usted del versículo 1 hasta el 12 va a encontrar las bienaventuranzas. Ya hablamos también que el creyente debe de ser sal y luz. Y Jesús está hablando de esto y de la importancia en aquel tiempo de la sal y de la luz. Y hoy vamos a ver algo muy interesante, porque las consecuencias de cuál sea nuestra manera, porque Jesús ahora está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de la Torá o de la ley, y está abordando el tema del Antiguo Testamento, y esta forma o esta consecuencia de abordar
el Antiguo Testamento son muy importantes. Los rabinos, hermanos, y los estudiosos reconocían entre unos mandamientos leves y otros mandamientos más importantes. Lógicamente defendían la obediencia a ambos. Pero sí era interesante, hermanos, observar, vuelvo y repito, esto es importante que lo entendamos, que algunos maestros entonces de la ley, algunos rabinos, creían que habían algún tipo de mandamientos que eran más importantes y otros como que eran menos importantes. Sí, había que obedecerlos, pero habían leves e importantes. Un mandamiento leve, por ejemplo, dicen los historiadores, ¿no? Que un mandamiento leve, por ejemplo, sería el requisito del diezmo sobre los diferentes productos. Quiero que me acompañe rápidamente al libro de Levítico. Levítico es de los primeros libros que vamos a encontrar en nuestra Biblia. Levítico capítulo 27. Levítico capítulo 27, versículo 30. Y la palabra de Dios dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Aquí se está hablando del diezmo. Yo no me puedo meter mucho a este tema, pero ya conocemos un poco que en este contexto, hermanos, el diezmo era una obligación, ¿no? Porque era parte de la ley. Pero esto algunos eruditos, hermanos, algunos rabinos lo veían entonces como un mandamiento leve, no era tan importante. Uno importante sería, por ejemplo, la profanación del nombre de Dios, la violación del sábado o la negativa a la justicia social. Ese sería para ellos un mandamiento importante. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo son los primeros libros que encontramos, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20, y vamos a leer del versículo 2 al 8. Para los maestros entonces de este tiempo, por ejemplo, estos mandamientos sí eran importantes, estos eran catalogados como importantes. El versículo 2 en adelante dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para ser santificado. Entonces, hermanos, para los rabinos, para los que enseñaban, estos mandamientos sí eran muy importantes. Estos no eran leves, estos mandamientos eran de mucha importancia. Y así podría darles más ejemplos, pero por cuestiones de tiempo y tenemos que avanzar, vamos a ver algunas otras cuestiones. Puesto que el Antiguo Testamento sigue siendo válida la expresión de la voluntad de Dios, como lo vimos hace 8, donde Jesús habla de una J y una tilde, que lo expliqué en su momento. Jesús no se está refiriendo, como hoy lo entendemos, ¿no?, a una J o una tilde. Jesús demanda también, por pequeños que sean, el cumplimiento de los mandamientos y no pervertirlos. Regresemos al Evangelio de Mateo. Estamos en Mateo capítulo
capítulo 5. Mateo capítulo 5. Pero ahora vamos al capítulo 23, por favor. Capítulo 23 y versículo 23. Quiero que entiendan, hermanos, que los escribas y los fariseos eran maestros de la ley. Ellos conocían muy bien las escrituras. Y mire lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23 y versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice Jesús, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, mire esto, sin dejar de hacer aquello. Ahora, Jesús les está dando duro, hermanos, a los religiosos de su tiempo, a los conocedores de la ley, a los que conocían la Torá, y les está diciendo: hipócritas, ustedes tienen una doble cara. Es cierto, ustedes diezman, dice el texto, lamentan el eneldo, el comino, pero dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello, dice. Entonces no sean hipócritas, dice Jesús, porque también es importante la justicia, es importante la misericordia y es importante la fe. Por eso, hermanos, es importante para Jesús también la demanda de todos los mandamientos, o el cumplimiento, perdón, de todos los mandamientos, y no pervertirlos. Jesús, hermanos, dirige sus comentarios concretamente ahora a sus seguidores. Vemos que en el Sermón del Monte hay mucha gente, pero también hay gente que está más comprometida con Jesús. Y ahora Jesús se está refiriendo más a sus seguidores, aquellas personas que realmente están comprometidas con Él. Jesús está hablando del más pequeño, y el grande en el reino de los cielos son quienes han respondido al anuncio del Evangelio. Jesús declara, hermanos, con eficacia la autoridad entonces de la Escritura. Y ya lo vimos nosotros la semana pasada, que es importante que lo entendamos. En el versículo, quiero que vayamos siempre en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Jesús, hermanos, aquí está hablando entonces de la importancia de la Escritura. En este caso está hablando de la importancia del Antiguo Testamento, de la importancia de la ley, de la importancia de la Torá. Y él, hermanos, entonces vino a cumplir la ley, y sus discípulos tampoco deben de anular o infringir los mandamientos, sino que deben de practicarlos y deben de enseñarlos. Y eso es lo que está diciendo el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, es la expresión entonces de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos desechar el Antiguo Testamento. Amén. Es palabra de Dios. Desde Génesis hasta Malaquías, ¿no? Todo esto es palabra de Dios, y es lo que está enseñando Jesús. Está enseñando entonces la importancia
de la ley, la importancia de la Torá, la importancia del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es la expresión de la voluntad de Dios, pero escuche esto, porque debe de obedecerse y expresarse y enseñarse desde la perspectiva de cómo Jesús lo cumple mediante su interpretación de su propósito y significado. De nada, hermanos, nos va a servir entonces conocer la ley o conocer de la palabra del Señor si nosotros no la ponemos en práctica en nuestras vidas. Por eso Jesús le llama a los escribas, hermanos, y a los fariseos, les llama hipócritas. Y les llama hipócritas porque esta gente conocía las escrituras, sabían de las escrituras, pero no la ponían en práctica. La posición de un discípulo entonces, y espero que usted se considere un discípulo de Jesucristo, de un seguidor de Cristo, de alguien comprometido con Cristo, porque la posición de un discípulo en el reino de los cielos está en función de si se acerca a la voluntad de Dios revelada con una actitud ligera o si la obedece y la enseña como la verdadera palabra del Señor. ¿Cuál es entonces nuestra actitud al acercarnos a la palabra del Señor? Si de una manera ligera o realmente entendiendo, hermanos, que esta es la palabra del Señor. Y esto es lo que está dejando muy en claro Jesús: la importancia de la palabra del Señor, la importancia en este contexto del Antiguo Testamento. Yo no la he venido, dice, a abolir, yo la he venido a cumplir, no la he venido a abrogar, yo la he venido a cumplir. Jesús está hablando de los términos pequeño y grande, que son formas de reconocer a quienes en esta vida han sido fieles de la palabra y obra de la voluntad revelada de Dios, tal como lo enseña Jesús. Por eso, hermanos, si queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que ser fieles a la palabra del Señor. Y aquí hay dos cosas importantes. Uno, la debemos de conocer. La debemos de conocer. Es importante conocer nuestra Biblia. Es importante conocer la palabra del Señor. Dos, no solo se tiene que quedar aquí, tiene que bajar a nuestros corazones y la tenemos que poner en práctica. Amén. No debemos de caer, hermanos, en el error de los fariseos o en el error de los escribas. Mucho conocimiento, sí, pero ellos no la ponían en práctica. Vamos al versículo 20. Estamos en Mateo capítulo 5 y quiero que vayamos al versículo 20. Y el versículo 20 Jesús dice: porque os digo que si vuestra justicia, mire qué tremendo esto, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto está grueso, diría yo, ¿no? Porque Jesús está diciendo: si vuestra justicia no fuere mayor a lo de los escribas y los fariseos. O sea, su justicia tiene que ser mayor. Jesús, hermanos, dirige ahora su atención entonces a una audiencia un poco más amplia. Aquellos que no están en el reino de los cielos. Es posible que este haya sido la declaración más chocante de Jesús, porque los maestros de la ley y los fariseos eran el compendio de la justicia, de la ética. Voy a explicar esto. Si alguien, hermanos, o algunas personas representaban la justicia y la ética, eran los escribas y los fariseos. No sé si me doy a entender. Es como que hablemos del pastor, ¿no? El pastor tiene que representar pues una ética, tiene que representar una justicia, ¿sí? Y a esto es lo que se está refiriendo Jesús
Pero hermanos, a quienes más fuerte les está pegando Jesús es a los religiosos, ¿no? A los que tienen el conocimiento, porque los escribas y los fariseos no eran ningunos ignorantes, ellos conocían muy bien la ley. Y esto es chocante entonces, porque es una declaración para los maestros de la ley, los fariseos, porque ellos eran, vuelvo y repito, el compendio de la justicia y de la ética. Eso era lo que representaba un escriba o un fariseo. Representaba ética y representaba justicia. Vuelvo y repito, es como hoy hablar de un pastor. Tendríamos que representar la justicia y la ética. Los maestros de la ley, y así es como se les llama, o escribas, hermanos, no solo eran los guardianes del Antiguo Testamento, sino que eran también los maestros de la ley. Ellos no solo guardaban la ley, sino que la enseñaban también. Siempre ahí, hermanos, en el Evangelio de Mateo, quiero que me acompañe al capítulo 7. Y vamos al versículo 29. Y la palabra de Dios dice, Mateo capítulo 7, versículo 29. Porque les enseñaba, aquí hay un pleito con los maestros de la ley. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, los escribas también enseñaban la palabra de Dios. Los escribas también enseñaban la Torá. Pero es interesante, hermanos, porque Jesús lo hacía con autoridad. Jesús lo que predicaba realmente lo vivía. Esta era la diferencia. Entonces vemos de que estos escribas no solo eran guardianes del Antiguo Testamento, sino que también eran maestros. Muy interesante. Se consideraban responsables, hermanos, de interpretarla y de preservarla. Ellos tenían la autoridad de interpretar la ley, de interpretar la Torá, pero no solo de interpretarla, sino de preservarla. Vamos al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 7. Evangelio de Marcos capítulo 7, versículos del 5 al 8. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Vuelvo a repetir, ellos podían interpretar la escritura. Versículo 6. Respondiendo él les dijo, refiriendo a Jesús, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Escuche esto. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, escuche esto, a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le ponían más énfasis entonces a la tradición de los hombres que a la misma palabra del Señor. Pero ¿qué les quiero enseñar con esto, mis amados hermanos? Es que entonces estas personas eran maestros de la ley, tenían la potestad, diríamos, de interpretar la ley, de preservarla. Inclusive ellos podían elaborar doctrina a partir de ella. Vuelvo a repetirlo. Los escribas, hermanos, y fariseos no eran gente ignorante. Eran gente muy
estudiadas, muy conocedoras de la ley, pero Jesús les llama hipócritas. Y esto es bien chocante para ellos. Un equivalente, hermanos, contemporáneo, diríamos, de los escribas, podría ser hoy en día un profesor o un erudito de estudios bíblicos y teológicos, ¿no? Yo no sé si ustedes saben, pero en los institutos, en los seminarios bíblicos, hay gente que sabe mucho de Biblia, hay eruditos. Hay gente que han estudiado hebreo, que han estudiado griego, que han estudiado arameo. Y hermanos, ahí hay gente erudita y podríamos hablar en nuestros tiempos de esta gente, de estudiosos bíblicos y teológicos. Los fariseos, hermanos, eran miembros de una secta comprometida con el cumplimiento de las demandas del Antiguo Testamento por medio de su elaborada tradición oral. Jesús afirma, hermanos, que ello no les habilita. Escuche esto es muy importante para que lo puedan entender. Aunque ellos sean eruditos, aunque ellos sean conocedores de la ley, aunque ellos sean maestros, aunque ellos tengan la potestad de interpretarla, de preservarla, de elaborar doctrina, esto, hermanos, no afirma, no les habilita para entrar en el reino de los cielos. Estamos aquí, hermanos. Esto va para nosotros. Podemos tener mucho conocimiento bíblico. Usted puede ser, como dirían por ahí, un cebollón, ¿no? Tener mucho conocimiento bíblico, pero esto no lo habilita para entrar al reino de los cielos. Vuelvo a repetirlo, porque creo yo que es muy importante. Podemos tener mucho conocimiento bíblico. Yo conozco a personas, hermanos, que recitan salmos de memoria enteros, por ejemplo, ¿sí? Pastores, hermanos, por ejemplo, que se saben. Con mi esposa recuerdo un día que conocimos a un pastor que decía, vayan al texto de tal y cabal, se lo sabía de, ahora vayan al evangelio tal, ahora vayan al libro tal, pero se la saben la Biblia de una manera tremenda. Ahora usted puede ser estudiante de griego, de hebreo, de arameo, tener estudios doctorales, lo que usted quiera, en estudios bíblicos y teológicos, pero eso no los habilita para entrar al reino de los cielos, está diciendo Jesús. Ustedes pueden tener mucho conocimiento, pero esto no los habilita para entrar al reino de los cielos. Regresemos a Mateo capítulo 5. Y esto es lo que está diciendo en el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia, escuche esto, no fuera mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, hermanos, aquí hay un problema. Aquí hay algo serio. Y por favor, póngame atención a esto. ¿Cómo podría alguien superar su justicia? Vuelvo a repetir, esta gente era erudita. ¿Cómo nosotros podemos superar entonces su justicia? Si Jesús está diciendo aquí, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo podría alguien superar su justicia? Si los escribas y los fariseos no habían podido conseguir entrar a ese reino, ¿qué esperanza podrían tener los demás? Les voy a poner el ejemplo. Diríamos hoy en día, si ni el pastor entró al reino de los cielos, perdonen que lo diga de esta manera, ¿cuánto más los miembros? Estamos aquí, ¿sí? Entonces, qué complicado, ¿eh? Decir, a la gran, pero si ni el pastor o los pastores entraron al reino de los cielos, ahora aquí, ¿cómo le vamos a hacer nosotros? Y ahí está complicado.
¿no? ¿Qué esperanza podían tener los demás? ¿O habría que sobrepasar a los escribas y los fariseos en el cumplimiento? Es interesante, hermanos, porque los rabinos dicen que existen 613 mandamientos. Entonces, si nosotros queremos sobrepasar la justicia de los fariseos y de los escribas, deberíamos de cumplir más mandamientos de esos 613 mandamientos. Si con 10, hermanos, con 10 mandamientos no podemos, ahora imagínense 613 mandamientos y superarlos, ¿no? Porque eso es lo que está hablando Jesús. Si vuestra justicia no fuera mayor, dice. Si con 10 no podemos, ahora con 613 mandamientos. Muy interesante. ¿Será que lo podemos hacer mejor que ellos? Está difícil, está complejo, ¿no? La respuesta, mis amados hermanos, y quiero que por favor me preste atención, la respuesta es no. Jesús llama a sus discípulos. Quiero que aprenda esto, mi amado hermano, que se lo lleve hoy, en esta mañana, en su corazón, porque Dios a usted lo trajo hoy con un propósito. Jesús llama a sus discípulos no a que cumplan una mayor cantidad de justicia. Eso no está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo, bueno, cumplan más de 613 mandamientos, sino una clase distinta de ella. Escuche esto. La justicia que está hablando Jesús, hermanos, la justicia pertenece a la esfera de la gracia. Estamos aquí, hermanos. La justicia de Jesús pertenece entonces a la esfera de la gracia. En su proclamación de las buenas nuevas, Jesús afirma que el reino de los cielos está ahora disponible para quienes responden a Él, para quienes responden a Jesús. Ahí, hermanos, está el cumplimiento entonces de la justicia. En Jesús, en su gracia. Vuelvo a repetirlo. Hermanos, si nosotros no podemos con 10 mandamientos, ahora imagínense con 613 mandamientos. Es algo imposible, diría yo, que nosotros lo podamos cumplir. Pero lo que Jesús está enseñando es que esta justicia que Él está hablando es la esfera de la gracia. Porque usted y yo somos hombres imperfectos. Pero sí hay un hombre perfecto, y ese hombre es Jesucristo, que estuvo aquí en la tierra. Y por su gracia, por sus méritos, no los nuestros, por los méritos de Él, y por su gracia derramada. Sí, que hemos hablado, hermanos, que la gracia es un regalo inmerecido. ¿Sí? ¿Y por qué me dieron un regalo? No, pues no hice nada. Simplemente me lo dieron. Eso es gracia. Y se nos da, hermanos, ese regalo entonces de la gracia. Y por eso es que usted y yo, nosotros somos justos. La actividad, hermanos, salvífica de Dios ha llegado entonces a la escena terrenal para liberar a su pueblo. Y va a producir un radical cambio de vidas. Jesús, hermanos, viene a producir un cambio radical en las vidas del ser humano. La sorpresa, hermanos, de esta declaración entonces elimina
eliminan los procedentes para ganar el favor de Dios y como revelación implícita del principio fundamental de la vida en el reino de los cielos, a saber que la justicia del reino de Dios, y esto por favor quiero que también usted lo pueda entender en esta mañana, porque debemos de entender un principio que es fundamental de la vida del reino de los cielos, y es saber que la justicia del reino actúa de adentro hacia afuera, no a la viceversa. Se lo vuelvo a repetir. El reino de los cielos actúa, hermanos, de adentro hacia afuera. Este no es, sin embargo, un principio nuevo, y se lo voy a comprobar. Algunos creen que esto es un principio nuevo del valga la redundancia, del Nuevo Testamento, pero este principio no es nuevo. La iglesia hoy en día ha puesto mucho énfasis en lo externo, ¿no? Usted se volvió evangélico, ¿verdad? O se volvió cristiano. Bueno, ahora tiene que usar corbata, ahora póngase su saco. Usted tiene que ir a la iglesia con sus zapatos. Y no estoy diciendo que esté malo eso, ¿no? Pero el evangelio, hermanos, y el reino, por eso se los vuelvo a repetir, el reino de los cielos actúa de adentro hacia afuera. De nada me sirve hoy, hermanos, estar bien entacuchado, bien trajeado con una bonita corbata, si por dentro estoy podrido. Estamos aquí, hermanos. Esta semana íbamos a la capital con mi esposa, y por favor no me lo vaya a malinterpretar, pero yo les decía de que muchos han reducido, diría yo, el evangelio a no fumar, a no tomar, a no bailar, a no ponerse tatuajes, por ejemplo, a no ponerse aretes, cosas como esas. A eso lo han reducido. Y yo le decía a mi esposa, debemos de profundizar más realmente qué es el evangelio. ¿Será ese el evangelio únicamente? Ahora, la enseñanza es, hermanos, que el reino de los cielos aquí tiene que actuar, vuelvo y repito, de adentro hacia afuera. Por eso Jesús, hermanos, necesita trabajar con nosotros aquí, adentro. Ahora les decía que este no es un principio nuevo. El pueblo de Dios sabía que los actos externos de justicia no podían quitar el pecado o ganar el favor de Dios sin ir precedidos de un corazón arrepentido. Ahora, hermanos, ahora por favor no me malinterprete otra vez. Usted puede leer mucho la Biblia, usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede venir todos los días a la iglesia, pero esos son actos externos y gloria a Dios. Pero si realmente no hay arrepentimiento en nuestros corazones, entonces eso no es válido. Entonces no hay validez. Capítulo 51. Algunos eruditos, hermanos, dicen que el Salmo 51 probablemente es el modelo de esta clase de justicia, le llaman ellos. Es un modelo, el Salmo 51, de esta clase de justicia que está hablando Jesús. Vuelvo a repetir que no es un principio nuevo. David, hermanos, y para ponerles un poquito en contexto de qué habla el Salmo 51, lo escribió, hermanos, lo escribió el rey David, y lo escribió cuando él, hermanos, embarazó a Betsabé. Escuche esto, pues. Alguien que era conforme al corazón de Dios se mete con una mujer casada, tiene relaciones sexuales con ella, ella queda embarazada y el rey David no sabe qué hacer. Manda a llamar a su esposo, lo emborracha, ¿sí? Y le dice, ve con tu esposa para que tengan relaciones sexuales, y pues así le dice que el bebé es de él, ¿verdad? Y no mío.
qué siervitos de Dios o qué personas las que Dios utiliza, ¿no? Para mí eso es impresionante. Viene entonces, hermanos, el esposo de Betsabé y le dice: no, yo no me voy a ir a mi casa, ¿va? Mis compañeros están peleando y estamos en guerra, ¿y cómo yo me voy a ir a mi casa? Este hombre que era conforme al corazón de Dios, este siervo de Dios, manda, hermanos, a este hombre a lo más duro de la batalla para que lo maten. Después, hermanos, en el libro de Samuel vemos, y se lo estoy reduciendo, ¿verdad? Estoy contando rápido. El profeta Natán lo confronta a David, le cuenta una historia. Por cuestiones de tiempo yo no me voy a meter mucho a esto. Y David reconoce su pecado y dice: wow, le he fallado al Señor. Sí, ese hombre soy yo. En ese contexto se escribe, hermanos, el Salmo 51, que aquí expresa el rey David su anhelo de limpieza interior y de pureza de corazón tras su pecado con Betsabé. Leamos el versículo 2. Dice el salmista: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este es el anhelo, hermanos, del rey David. Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame, Señor, de mi pecado. Este es el anhelo del salmista David. Versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Se da cuenta de lo que está pidiendo el salmista? ¿Sí? Lávame, Señor, límpiame de mi pecado, purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la miel. Este es el anhelo, hermanos, del rey David por una limpieza interior. Versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es el anhelo del rey David. Señor, límpiame, purifícame de toda mi maldad. David, hermanos, muestra una clara comprensión de esta operación de dentro hacia afuera. Vuelvo a explicarlo. David entiende muy bien que el reino de los cielos entonces es de dentro hacia afuera. Leamos los versículos 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Escuche esto, mi amado hermano. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, aleluya, no despreciarás tú, oh Dios. Sí la captó mis hermanos, la captaron. Señor, si tú quisieras un sacrificio, hermanos, él era el rey. Imagínense la cantidad de animales que él podía sacrificar. Pero él entiende y él dice: no, es que Dios no quiere sacrificios. Es algo interno. Por eso el anhelo es lávame. Por eso es purifícame. Por eso es crea en mí, Señor, un corazón limpio. Renueva un espíritu dentro de mí. Renueva mi espíritu. Hermanos, en nuestros días sería: Señor, si tú quisieras diezmos, ¿verdad? Pues yo te daría la mejor ofrenda. Saco mi chequera y doy la mejor ofrenda. Si tú quisieras, bueno, pues me meto a 40 días de ayuno y oración. Bueno, yo puedo hacer esto. Me llevo las bocinas de rodillas de aquí para la casa del pastor. Qué sé yo, no. Ustedes pueden hacer varias cosas, pero
eso no quiere el Señor. Lo que el Señor quiere, hermanos, el sacrificio de Dios, dice, son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no desprecias tú, Dios. Y con esto voy concluyendo. A lo largo de la historia, Israel, hermanos, tendió a invertir el asunto. No comprendió lo que David había entendido. Invirtió. Y creo que la iglesia hoy también ha invertido este asunto. Como en el caso de los escribas y fariseos del tiempo de Jesús. La suposición, hermanos, parecía ser que si alguien se esforzaba, escuche esto, y con esto concluyo. La suposición era que si alguien se esforzaba lo suficiente para limpiar lo de afuera, lo de adentro automáticamente estaría limpio. Y Jesús condena explícitamente esto. Por eso es de que la iglesia ha caído en ese error, les digo, ¿no? Usted es cristiano o usted es un seguidor de Cristo, bueno, ahora peínese de esta manera, ahora vístase de esta manera, ahora nos concentramos en ¿qué? En lo externo, no en lo interno. Y Jesús condena explícitamente esto. No me pierda ahí el Salmo 51 porque vamos a regresar, pero vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 27 y 28. Mateo capítulo 23, versículo 27 y 28. Escuche esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados. Escuche esto, hermano, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. En el tiempo antiguo, hermanos, si algo se caracterizaba del escriba y del fariseo, era su manera de vestir. El fariseo y el escriba, hermanos, resaltaba. Sus vestiduras eran hermosas. Y Jesús les dice: hipócritas, porque ustedes son como sepulcros blanqueados, bien bonitos por fuera, bien arregladitos, pero por dentro están ustedes podridos. Tienen como a un muerto ahí adentro, se están pudriendo. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo es el pensamiento de Jesús? Y cómo la iglesia hemos entendido, no, lo de afuera, lo externo, que ya no haga, que deje de hacer esto, el otro, que aquí, que allá. Mientras que Jesús, hermanos, está comprometido con lo de adentro. Puesto que la entrada al reino de los cielos no se consigue mediante actos externos de justicia, no podemos, hermanos, alcanzar nuestra salvación por medio de actos de justicia de nosotros. No podemos, ¿sí? No se puede. Jesús lleva a los oyentes a reconocer que las personas han de buscar una clase distinta de justicia. Esa es la clase distinta de justicia que nosotros debemos de buscar, a saber, una justicia interior que comienza con una transformación del corazón. Algo que, como sabía David, solo Dios podía llevar a cabo. Vamos nuevamente al Salmo 51, versículo 10. Crea en mí,
oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora la pregunta, mis amados hermanos, ¿quién hace esa obra? ¿Es Dios? No la puedo hacer yo. El Señor es quien realiza esa obra. Jesús, hermanos, contrasta entonces su interpretación espiritual interna con la legalista y la externa de los fariseos, que concluye con una justicia externa y superficial. Espero que su justicia y espero que mi justicia no sean una justicia externa y superficial. Escuche bien esto. Se lo vuelvo a repetir. Espero que su justicia y que mi justicia no sea, hermanos, solo algo superficial. Y que pongamos ahora esta carita de santos, ¿no? Pero por dentro, como diría Jesús, están podridos, hipócritas les llama Jesús. ¿Qué tipo de justicia estás practicando? ¿Qué tipo de justicia estás practicando? ¿Una justicia por medio de tus obras? ¿Una justicia que tiene que ver con lo externo? ¿O una justicia que va más allá de lo profundo? Y entender como el rey David, decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Estás practicando una justicia externa y legalista? Se lo vuelvo a repetir y le pregunto: ¿estás practicando una justicia externa y legalista? Por eso, hermanos, es necesario que conozcamos más la palabra del Señor. Pongámonos de pie. Yo le voy a pedir a mi esposa que me ayude con el teclado. Es un privilegio que estén aquí. A los que nos estén viendo en línea también es una bendición que nos puedan ver. Les mandamos un cordial saludo. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.